llover. El coro nada más. Y yo quiero que te pongas en pie. Pero entiende lo que vas a cantar. Cuando hablamos de haz llover, que sea la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Que sea la presencia de Dios sobre tu vida. Que la bendición, que la gracia de Dios, que el amor de Dios te arrope en este día. Que te abrace en este día. No importando cómo hayas llegado, Dios lo quiere hacer. Aleluya. Adora a Dios. Adora a Dios. Haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo. Quieren que llueva bendición del cielo, aleluya. Bendición del cielo para tu vida, aleluya. Lluvia que proviene del corazón de Dios. Lluvia que proviene del gran amor de Dios. Dale alabanza al Señor. Dale alabanza, es gratuito, dale alabanza al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, pero no deje de alabar a Dios. Y yo quisiera hacer lectura nuevamente del texto bíblico. Y no sé si es que me estoy poniendo viejo o maniático, o ambas. Lo perdono ya que estamos hablando del amor durante la clase bíblica. Bueno, dice la palabra en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versos del 1 al 8. Es lo que comprende la predicación de hoy. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban, sus vestiduras llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, así lo describe. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Y dice la palabra del Señor, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado nada más y nada menos, le añado yo, del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Aleluya, aleluya, alabanza al Señor. Yo quisiera comenzar desde hoy una serie de mensajes, ya que el tema del mes, el tema central, iluminado por su gracia. Pero quisiera llamarle a esta serie de mensajes la gracia del Señor. La gracia del Señor, aleluya. Y qué buena es la gracia del Señor. La Biblia nos muestra cómo muchas personas fueron iluminadas por su gracia, por la gracia del Señor. Cómo sus vidas fueron redirigidas por ese gran amor que hablábamos ahorita en la clase de él. Ese amor del Señor. Y todo, hermano y hermana, por pura gracia, cariz, don, regalo de Dios. Isaías fue uno de esos a los cuales Dios visitó. Y qué bueno cuando Dios nos visita, ¿sabe? Qué bueno es cuando Dios nos visita. Y uno de esos donde Dios derramó de su gracia sobre su vida. Y a mí me gustaría ponernos, ¿verdad? Que nos podamos poner en contexto. Porque si le hablo de Isaías, usted no conoce de Isaías, pues usted va a estar perdido o perdida. Pero vamos a ponernos, ¿verdad? Ubicarnos en tiempo y espacio. Isaías fue un hombre que ejerció el ministerio profético en el siglo VIII. Era aquel que denunciaba y anunciaba. Denunciaba los males sociales. Denunciaba aquello que no estaba de acuerdo a los mandatos, a los estatutos de Dios, pero anunciaba también una voz de esperanza. Era un hombre muy culto, de buena posición familiar. Trabajaba en la corte real, así como su familia. Su padre se llamaba Amós. Isaías fue llamado por Dios para ejercer el ministerio, aleluya, en el año 742 antes de Cristo. Ahora bien, ese tiempo era un tiempo de angustia. Era un tiempo donde cualquiera hubiese titubeado en responder o ejercer el ministerio profético. Era un tiempo crítico, ya que Asiria, con una visión expansionista, comenzaba a conquistar ¿qué? Pueblos y ciudades. Ya conquistaba a Samaria en el año 721-22, que era el reino del norte, y deportaba a su gente. Y enviaba colonos a esas tierras conquistadas, no solamente hacia Samaria, sino a otros lugares. Para ese tiempo muchos lugares recibían el vasallaje, es decir, sitiaban esos lugares, rodeaban esos lugares, no permitían ni que entrara ni que saliese. La presión económica que ponían también sobre aquellas ciudades, grandes tributos, fue lo que pasó eventualmente con el reino del sur, es decir, Jerusalén, Judá. Pero era un tiempo de pérdida para el reino. Y para el propio Isaías, ya que el rey Usías, y lo leímos, el rey Usías, conocido como Azarías también, fue uno de los mejores reyes de Judá. De los mejores. Comenzó a reinar nada más y nada menos, no tanto como Josías, pero a los 16 años. Hizo lo recto, dice la palabra, delante de Dios. Reinó por 52 años. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Te quiere un gobernador por 52 años? Hasta aquí la parte todo, ¿ok? Hizo grandes cosas. Pero dice algo, el pueblo lo amaba. El pueblo lo amaba.
Pero escuche esto. Mas cuando fue fortificado su corazón, qué triste, se enalteció hasta corromperse. Se corrompió. Eso dice 2 Crónicas 26:16. Y al final de sus tiempos, trató de usurpar poderes que no le tocaban, que no le correspondían, funciones sacerdotales. Era rey, no era sacerdote. No había sido separado, ungido para ser sacerdote. Y Dios lo afligió. Y quedó enfermo, dice la palabra, de lepra, a causa de la desobediencia. Luego murió. Isaías estaba muy cerca de él. Estaba en la casa real, en la corte real. Así que estaba muy cerca de él. Le afligió. A pesar del pecado, a pesar de todo lo que había en su corazón, de la conducta, cómo había cambiado. Pero usted no deja de amar. Usted no deja de amar a ese ser, a esa persona. Luego murió. Así que la tristeza alcanzaba a este hombre, a este Isaías. Y dentro de ese escenario político, social y espiritual es que Isaías desde Jerusalén es llamado por Dios para ejercer el ministerio profético. Mientras yo pensaba en esto, yo decía, no es tan fácil ejercer el ministerio desde adentro. Desde afuerita cualquiera. Pero tú ser parte de, estar adentro y tener que señalar a aquellos que están accionando mal. Así que el ministerio profético de Isaías fue bajo 5 reinados. Nada más y nada menos le tocó profetizar. Así que fue tarea difícil. Pero ahí este hombre hizo la diferencia. Ahora bien, me gustaría hablar de la gracia del Señor en este día. Ya lo pusimos en contexto, ¿verdad? De la gracia del Señor sobre Isaías, sobre el profeta, la cual le hizo sentir de diferentes maneras. ¿Por qué de diferente? Usted no lo ha pasado, usted tiene una experiencia con Dios, usted trata de explicarlo, pero usted se queda como que, es que me quedo corto. Es que tuvo esto y lo otro. ¿Y cómo lo define la gente? Ahí se me pararon los pelos. Oiga, pero usted me ha escuchado decir esto, la experiencia con Dios es mucho más que se te paren los pelos. Porque es mucho más que una emoción, es lo que quiero decir. Pero la gente uno trata de describirlo, decirlo, pero se queda corto ante dicha experiencia. Y a mí me gustaría hablar en este día de cómo esa gracia del Señor hizo sentir de diferentes maneras a este profeta llamado Isaías. Y me gustaría compartirlas con ustedes. La primera es, lo hizo sentir privilegiado. Privilegiado. Isaías dice la palabra que ve al Señor. Eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Te puede decir, pero que la Biblia ahora se contradice. Porque si vio al Señor, nadie ha visto a Dios. Bueno, lógico, no lo ha visto en todo su esplendor. Los que estuvieron en el tiempo de Jesús caminaron con Jesús y si habías visto a Jesucristo, pues habías visto al Padre, lo que él quiere decir. Pero no a Dios en todo su esplendor y vamos a seguir discutiendo eso ahorita. Pero entonces Isaías ve al Señor, aquel que ya no tenía la oportunidad de estar frente a ese rey llamado Usías. Ahora se encontraba, aleluya, ante la majestad, la grandeza de un rey celestial aún más grande que el propio Usías. Se encontraba frente a un rey verdaderamente justo, hermano, el cual se encuentra sentado en el templo. Esa es la visión. Sentado en el templo, lugar sagrado, lugar donde se entendía que estaba Dios. Y dice la palabra que el trono era alto y sublime, apropiado, completamente apropiado para el Dios verdadero. Y dice que sus faldas, sus vestiduras, ¿qué hacían? Imagínenselo, llenaban el templo. Entonces el profeta se siente demasiado pequeño para ver más allá de la falda, de las vestiduras del Señor. Estaba casi ahogado con tanta presencia del Señor. Por encima de él, dice la palabra, que había
serafines. Seres ardientes, seres celestiales, mensajeros, ángeles. Pero se define serafines como seres ardientes, los que arden. Y lo describe de esta manera, muy curioso, que tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. La presencia de Dios era tanta que tenían que tapar sus rostros para protegerse. Con 2 cubrían sus pies, lo que significa es su desnudez. Y con 2 volaban. Y el uno al otro, oiga, daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Y cuando uno lee esto, lo que sugiere es un coro antifonal. Un coro de voces perfectas en un templo con una acústica perfecta, adorando a Dios, aleluya. Adorando al Señor. De manera antifonal diciendo: Santo, 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 aleluya, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y dice la palabra que la presencia de Dios era tanta y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, de aquellos que clamaban. Y la casa se llenó de humo. En Éxodo pasó con Moisés allá en el monte Sinaí. Todo se llenó de humo, la presencia. Pero en este momento se llena de humo, se llena de olor fragante. Se llena de una alabanza sincera, de incienso puro. De esa alabanza sincera que sale del corazón cuando tenemos un momento con Dios. Oiga, Isaías era privilegiado. Isaías era privilegiado al tener esta experiencia. Cada experiencia, hermano y hermana, debemos considerarla un privilegio. Cada experiencia que usted tiene es un privilegio de parte del Señor. Entonces tengo que decir que tú eres privilegiado, que tú eres privilegiada en el Señor, que somos privilegiados en el Señor. No era tal cosa, y oiga bien, no era que tú lo merecías, no era que tú lo merecías. Es que yo merecía esto porque usted sabe que no, fue por gracia, fue regalo de Dios. ¿Usted sabe cuántas veces usted se portó mal cuando pequeño y cuando adulto también? Y a pesar de eso, a pesar de ello, sus padres venían y decían: el amor es tanto que como quiera el detallito que le compré. Porque de momento el padre dice: no le debo dar nada, a que aprenda. Pero el amor es tan grande que dice: se lo voy a dar. Usted no lo merecía. No lo merecía. Pero el amor del Padre hizo que se desprendiese y le diese el regalo. Un encuentro con el Señor es un privilegio. Un acercamiento a la palabra y que la palabra comience a resaltar y comiencen esas palabras a hablar a nuestra vida de como nunca nos habían hablado, es un privilegio. El que oren por usted y de momento venga una palabra de parte de Dios es un privilegio. El que usted esté aquí escuchando es un privilegio de Dios. Es un privilegio de Dios. Primero porque usted tiene vida. Usted tiene vida. Es un privilegio. No era que lo merecíamos, no es que lo merecemos. Es un privilegio. Entonces, vamos a puntualizar en esto. Primeramente, la gracia del Señor sobre Isaías le hizo sentir privilegiado. Segundo punto, la gracia del Señor sobre Isaías le hizo sentir consciente. Dice la palabra en el verso 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. A mí me agrada esto porque primeramente que esa experiencia con Dios tiene que hacer algo en nuestra vida. El yo venir al culto, el yo venir al tiempo de celebración, el yo venir a adorar a Dios no me puede dejar siendo la misma persona.
Yo tengo que salir transformado. Procurar ser transformado por el Espíritu Santo, por aquel que convence de pecado, por aquel que hace todo nuevo. No puedo salir igual, no hay forma. Cuando usted va a un restaurante, usted come, usted sale harto, lleno. Lleno. Cuando yo vengo a la casa del Señor, yo tengo que salir lleno de la presencia de Dios. Lo que pasa es que la diferencia es que al rato, si usted fue como a las 12, ya a las 6:30 o antes, ojo, usted tiene hambre. Dios es suficiente. El Señor es suficiente. El Señor es suficiente. Entonces, en esa experiencia de búsqueda, en esa experiencia de escuchar la palabra del Señor, en esa experiencia de alabar a Dios, cada detalle del culto, cada alabanza, cada enseñanza me debe hacer consciente, me debe desafiar mi intelecto, desafiar aquello por lo cual me estructuraron, desafiar mi interior. Entonces, en la experiencia de este hombre, que era un hombre muy culto, muy inteligente, un hombre que trabajaba en la corte real, este hombre es capaz de decir, espérate, es que yo estoy mal, es que yo estoy mal. Y como yo estando mal ante esta experiencia voy a quedar muerto, me va a consumir la presencia de Dios porque es tanta. Entonces el consciente reconoce, es importante reconocer la condición, reconoce, porque siendo hombre inmundo de labios, sus expresiones nunca habían sido correctas o no habían sido las correctas, sus pensamientos, sus acercamientos, entonces reconoce eso. Y dice también, y habitando en medio de un pueblo, él reconoce la condición del pueblo escogido. Él reconoce esa condición también en cual estaban inmersos. Y a mí me llama mucho la atención esto porque el mismo Jesús nos modela a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa oración es un modelo. Pero en ese modelaje dice, perdónanos el mal. Perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a otros ofensores, a otros deudores. Esa oración es un modelo de conciencia. Perdónanos. Porque es muy fácil decir, perdona a aquel pecador que está a la distancia allá, porque él necesita de Jesús. Tú y yo necesitamos de Jesús. Tú y yo somos igual de pecadores también. Entonces somos conscientes de que necesitamos el perdón de Dios. Entonces Isaías es consciente ante la visión, ante la gracia que es derramada, algo que salpica, algo que surge en su vida, es ese elemento, ese sentido de ser consciente. A mí me gustaría leerles algo que dice en el Evangelio de Lucas. Y es la parábola del fariseo y el publicano. Capítulo 18 del Evangelio de Lucas, verso 10 en adelante. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, imagínenselo, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, injusto, adúltero, ni aún como ese publicano, mira que está allí. No soy como él. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Ahí no fallo. Mas el publicano, escuche, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Un hombre consciente. Delante de quien estaba, delante de un Dios santo, santo, santo. A mí me parece que este ejercicio es bien importante, porque cuando yo estoy consciente de lo que soy, cuando yo estoy consciente de la necesidad que tengo, entonces con mucha reverencia,
con mucha reverencia me voy a acercar a Dios. Me voy a acercar a Dios. Este otro hombre estaba mirando hacia arriba. No tengo problema alguno, yo estoy muy bien contigo. Yo estoy chilling, yo estoy bien. Pero el otro reconocía la gravedad de su vida. Podemos nosotros reconocer ante un encuentro con Dios, ese encuentro nos hace conscientes. Esa palabra que se enseña, que se predica, no debe haber tal cosa como repartir la misma, sino que ser consciente y decir, Dios, tú estás hablando, tú estás hablándome. Alguien una vez me decía, Gerardo, ¿cómo prediqué? Un compañero, estábamos en la misma iglesia, San Patricio, de la iglesia que salimos, discípulos de Cristo, la iglesia que nos endosa al ministerio. Entonces otro aspirante al ministerio, Gerardo, dime, ¿cómo prediqué? Y yo le dije, pues mira, déjame decirte que yo no estaba pendiente a eso. Es que yo no estaba haciendo una clase de homilética, ni estaba evaluando cómo estaba predicando. Yo estaba ahí para recibir palabra de Dios. Y tengo que decirte que Dios te usó y Dios me habló. Y Dios me habló. Pero hazme una crítica, dime algo. Dios me habló. Ya. Con eso basta. Con eso basta porque si usted es un adorador, si usted es un músico, si usted es un cantante, y usted comienza a decir, a aquella le salió un gallito, aquel se desafinó en el tono, aquel dio mal en la percusión, qué sé yo, ¿verdad? Y usted empieza a criticar, se le fue el tren. Se le fue el tren. Pero usted dice, espérate, yo voy a adorar a Dios, yo voy a alabar al Señor. Porque lo que Dios me está dando es un regalo, es un cariz, es un regalo. Es un regalo para que yo le alabe. Es un regalo para que yo tenga una experiencia nueva con Él. Entonces en ese tren yo me voy a montar. En eso yo me voy a montar porque yo quiero de esa experiencia, me quiero deleitar. Eso es ser consciente. Entonces la experiencia con Dios, como segundo punto, nos hace conscientes. La gracia del Señor sobre Isaías también le hizo sentir purificado. Purificado. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, pero tomado de un lugar muy particular, del altar de Dios, aleluya. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. El encuentro con el Señor nos purifica. El encuentro con el Señor nos purifica. El encuentro con el Señor nos perdona. Y nos invita, como dice Lucas 6:37, nos invita a perdonar. No nos deja igual, perdonad y seré perdonado. Entonces nos invita y nos mueve, nos impulsa. Eso hace el Espíritu Santo, a perdonar. Y qué bueno es perdonar. Y qué bueno es perdonar. Porque cuando usted perdona, usted siente como que, ¿verdad? Dejó tantas cargas atrás. Dejó tantas libras. ¿Cuánto le gusta dejar libras? Muchas libras. ¿A cuántos aquí? Pues deje de comer y póngase a hacer ejercicio bien. Mire, pues entonces... Entonces, así como a usted le gustaría dejar libras físicamente, ¿verdad? En esas resoluciones que hacen a comienzo de año, así hay que dejar aquello atrás cuando Dios nos perdona. No es nuevamente tomarlo. Si Dios te purifica, te purifica. Si Dios te purifica, te purifica. Entonces, ese perdón va a hacer algo en tu vida. Cuando tú eres capaz de perdonar. Mira que yo citaba ahorita, ¿verdad? El Evangelio de Mateo capítulo 5, cuando hablaba de amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que ultrajan os persiguen. Entonces, mira qué interesante, porque el enemigo es aquel que te ha hecho daño, aquel que tú no puedes ni mirar a los ojos, aquel que tú vas por aquí y si se pega tú te tiras por allá, porque no quieres chocar con él o con ella. ¿Te ha pasado con alguien eso? No te confieses en este momento. Deja que Dios te purifique. Deja que Dios te purifique. Pero ante eso,
ante lo que hay en nuestro corazón, que lo que genera es una yuca, una raíz, que no nos deja respirar, que nos asfixia. Y todo lo que hablamos es sandeces, boberías. Y todo lo que hablamos es insultos. ¿Usted ha estado con alguien al frente que no ha perdonado? Y comienza a hablar y a hablar y a hablar y a quejarse, a decir tantas situaciones de su vida, pero Dios quiere purificarle. Dios quiere trabajar con él, Dios quiere trabajar con ella y nuevamente trae a memoria las cosas antiguas. Pero Dios quiere abrir ríos en la sequedad. Dios quiere hacer algo nuevo en esa vida. E insiste en lo mismo. Entonces, al no perdonar, pasa algo, no hay sanidad. No hay sanidad. Entonces un ciego no puede guiar a otro ciego. Alguien que está enfermo, yo entiendo que no debería estar cuidando a otro enfermo. Alguien que está enfermo espiritualmente no tiene la capacidad moral espiritual para decirle, otorgarle a esa persona lo que esa persona necesita. Por eso cuando una persona enferma, una persona que no es sana, viene a alguien natural, es decir, que no tiene a Dios en su corazón, o viene a alguien carnal, que viene a la iglesia pero está en dos aguas, no tiene nada que decirle. Pero el espiritual, el que está pegado a Dios, tiene una palabra profética que hablar. Tiene una palabra que denunciar, tiene una palabra que anunciar para esa vida. Entonces esa vida consciente, volvemos atrás, consciente de lo que está hablando, proviene del mismo corazón de Dios, comienza a recibir esa palabra. Entonces comienza un proceso de decir, yo tengo que perdonar para luego poder sanar. Si tú no has sanado aún, tienes que preguntarte, ¿a qué Dios me invita a hacer? ¿Qué Dios me impulsa a hacer? ¿Qué no he hecho? ¿A quién no he perdonado? ¿Por qué ese dolor? ¿Por qué cuando viene esta escena, este lugar, hay personas hasta que las fragancias les revuelcan el estómago? Sí. Yo recuerdo un perfume bien malo, yo no sé cuántos hombres lo usaron aquí. Lapidus, ¿se recuerdan? Ya, eso era malo. Y a mí Lapidus, tengo que decir que me recordaba el paseo de Diego en Río Piedra. No era que yo jangueaba allí, es que yo vendía gorras de una gorra que venía con unas chapas de metal. Yo no voy a explicar por qué vendía esa gorra, pero vendía esa gorra en aquel momento, ¿verdad? Nene, jovencito, adolescente. Y por allí vendían Lapidus. Y yo confieso que tenía Lapidus. ¿Tenían Lapidus también? ¿Cuántos tenían Lapidus? Levante su mano los que tuvieron Lapidus. Ahí está, muy bien. Confesiones. Pues no lo vuelvan a comprar en su vida, ¿verdad? Pero esa fragancia, ¿verdad? Me remontaba. Hay personas que si fragancia, ¿verdad? Eventos le hacen remontarse a esa situación. Pero si te hace remontarte para bien, no hay problema. Pero si te hace remontarte para mal, pues hay que sanar, hay que trabajar, porque vas a estar escondido en la cueva, vas a estar ¿qué? No, hay que sanar. Y la experiencia con Dios, la gracia del Señor sobre la vida de uno purifica, es decir, perdona y sana. Oiga, si eso es así, pues como dice la palabra, como lo presenta de tantas formas, yo voy a procurar esa presencia siempre. Yo voy a procurar esa presencia siempre. Si usted está enmongado, si usted le dio, ¿qué? La influenza, ¿qué más estaba por ahí? ¿El qué? El Zika. Si usted le ha dado todo eso y usted tiene Zika, ¿a quién le dio Zika aquí? ¿A quién le dio? La culebrilla. Si usted le dio la culebrilla, la anaconda, si usted le dio la culebrilla, mire, y usted, escuche bien, y usted tenía todas esas dolamas, ese sufrimiento, y yo le digo a usted, yo tengo el secreto.
No lo tengo, por si acaso, no lo tengo. Yo tengo el secreto para curar la culebrilla. El gongolí, ¿verdad? La culebrilla. ¿Qué usted va a decir? Pastor, ¿cuál es? ¿Cuál es la receta? Dígamela. Si escuchamos, miren, nosotros le escuchamos. Usted dice que está enfermo y todo el mundo empieza a recetar. ¿Es así? Tómate esto, tómate lo otro, tómate esto. Yo en el hospital. Isidro, ¿dónde está? Isidro me llevó hasta un té allí en el hospital. Isidro también. Todo el mundo comenzamos así porque somos así. Ese es el corazón nuestro. Somos buenazos y nos gusta, ¿verdad?, que todo el mundo se cure. Y usted acepta todos esos remedios caseros y aquí en la televisión colombiano comienza a decirle algo. Y usted, eso es verdad, eso también, eso me va a sanar. Y usted comienza y lo pide y da un tarjetazo. Y lo pide también. Y lo compra. Porque si yo le digo esto, y usted cree, pues usted dice, no, pues yo me lo voy a tomar porque eso me va a sanar. Si yo le estoy diciendo que un encuentro con Dios, que un encuentro con Dios perdona, te hace perdonar, que un encuentro con Dios te purifica el alma, te purifica la vida, que un encuentro con Dios te sana de adentro hacia afuera. Eso es lo que hace el Señor. Pues mira, tienes que correr a Dios. Tienes que correr a Dios. No te puedes quedar ahí. No lo quiero. Bueno, por lo menos yo correría a Dios. Ciertamente Dios me sanó. Yo no veía la vida como la veo hoy. Yo no veía la vida como la veo hoy. No amaba como amo hoy. No valoraba como valoro hoy. No. Eso lo hace Dios. Eso lo hace el Señor. Lo que ha pasado en tu vida lo hizo Dios. Y lo quiere seguir haciendo. La gracia del Señor sobre Isaías le hizo sentir atento. Dice la palabra en el verso 8, la primera parte. Después oí la voz del Señor. Estaba atento. Que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esto es bien importante. Hay un tiempo de culto, un tiempo de celebración, un tiempo de adoración. Puede ser un tiempo maravilloso, pero la palabra, algo que se dijo, tiene que permanecer en su vida. Porque si usted llega al culto, llega a la celebración, y esto en los talleres de liturgia lo decíamos, si usted llega al culto, llega a la adoración y usted dice, qué tremendo estuvo, qué cultazo, hermano. Usted dice, eso estuvo tremendo, como se movió el Espíritu Santo. Oh, yo sentía la presencia de Dios. Mira cómo se me paran los pelos. Aleluya. Alabanzas al Cordero. Y hubo un hermanito que no pudo ir porque estaba en el hospital. Pero usted llegó a verlo. Le fue a echar fiero. No estuviste en el culto. Pero yo sí. Aleluya. Tú estabas encamado y yo adorando al Señor. Sí, porque a veces uno pierde, ¿verdad? No es consciente. Entonces, y el hermano, muy entusiasmado, le dice así, ¿verdad? Ay, mira muchacho, ¿y de qué predicaron? ¿De qué fue el culto? No sé de qué predicaron, pero la presencia del Señor estaba allí. No sé de qué habló el pastor, pero la presencia del Señor está ahí. Pero qué pasaje citaron, no recuerdo el pasaje. Pero qué cántico cantaron antes de la predicación, no recuerdo el cántico, no recuerdo nada. Yo solamente sé que la presencia del Señor estaba ahí. Eso es un disparate bíblico. Porque nos dice la palabra en el encuentro del profeta Isaías con Dios, nos dice que nos presenta que él estaba atento. Atento nos presenta. Porque dice, después oí la voz del Señor. En el culto hay que oír la voz de Dios. ¿Qué Dios me tiene que decir? Tengo que estar atento. Es que Dios no me habla. Tienes que sintonizar bien. Los radios antes, ¿verdad? Había que sintonizarlos. Y uno estaba y yo no sé si usted recuerda, lo estoy llevando retro, pero si usted cogía las antenas y las pegaba al screen, buscando señal, en casa de mi abuela, buscando para que se viese bien. Magdalena, no te sorprenda que tú también experimentaste eso, ¿eh? Ella está como que no lo he vivido. Miren, buscando que todo viese con claridad.
de eso se trata, hay que estar atentos, hay que estar pegado a Dios. Hay que estar con la antena, ¿verdad?, donde debe estar. Entonces, cuando estás atento, escuchas ese mensaje de Dios tan importante, y me parece tan importante para este tiempo. Esas palabras que Dios habla, esas preguntas, esa interrogante, me parece que es fundamental en este momento histórico. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? A la iglesia Dios le está preguntando en este tiempo, ¿a quién enviaré? Entonces yo me pregunto, ¿la iglesia del Señor está atenta a la voz de Dios? ¿Está atenta a responder a la voz de Dios? ¿A quién enviaré? Entonces tal vez la oración de una persona que no es consciente, de una persona que está confundida, comienza a decir, se arrodilla y dice, Señor, tú conoces la necesidad allí. Tú conoces que eso está pasando allá. Envía a alguien que no sea a mí. Envía a alguien que sea consciente. Porque la mies es mucha, Señor. Y se pone esta vida espiritual. Mas los obreros pocos. Envía a alguien. Si tú escuchas mi clamor, como dice Jeremías 33:3, tú vas a responder. El Señor quiere enviarte a ti. El Señor quiere enviarme a mí. El Señor nos quiere enviar a nosotros. Entonces esa pregunta me parece que toma pertinencia, toma sentido para este tiempo más que nunca. Donde la gente está tomando vuelo, donde la gente no sabe qué va a suceder, donde la gente vive en una crisis. Que sobre todas las cosas, déjeme decirle que no es económica, es espiritual. Sobre todas las cosas es una crisis espiritual. Porque hay que ir y humillarse delante de Dios. Entonces, arreglando la situación espiritual, voy a poder arreglar lo económico. Eso es así, hermano. Déjenme hacer un paréntesis en esto. Cuando usted no está alineado con Dios, usted tiene una sana mayordomía. Usted sabe en qué va a utilizar el dinero. Usted sabe cómo usted va a invertir, cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ya Dios lo desafió, Dios lo hizo consciente de cómo manejar, en no gastar como un loco, como una loca. Entonces usted va a poder resolver su situación financiera. Quiere decir que está atado. Eso es un paréntesis simplemente, así que no me voy a quedar ahí porque no es campaña de mayordomía. Pero lo que quiero decir es cómo va atado una cosa con la otra. Así que la gracia del Señor sobre Isaías, recapitulando, le hizo sentir atento. Pero también la gracia del Señor, y por último, sobre Isaías le hizo sentir diligente y obediente. Dice la palabra, la parte B en el verso 8, entonces respondí yo. Oiga, entonces yo, Gerardo Morales, respondí. Póngale su nombre ahí. Entonces respondí, no fue que, no, aquel señor, no es que empieces a contar testimonios de otra, cuenta tu testimonio. No, que aquel hombre respondió y aquel chévere y todo, no, pero ¿y tú qué has hecho? ¿Y yo qué he hecho? Entonces respondí yo. Y la obediencia ante la pregunta, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Para este hombre poder verbalizar estas palabras, este hombre primeramente se había tenido que entender en ese preciso momento que Dios le había perdonado, que Dios le había purificado. Porque si no, él comprendía muy bien. Sabía que si de lo contrario no era apto para cumplir esa encomienda. Entonces, para nosotros poder decir, heme aquí, envíame a mí, primeramente le tenemos que decir al Señor que nos perdone. Le tenemos que decir al Señor que nos purifique. Ah, pero pastor, ¿quiere decir que hay que ser perfecto, completo? No, pero hay que buscar esa totalidad. Hay que buscar esa plenitud en Cristo Jesús. Hay que caminar hacia ese blanco. Hay que seguir caminando hacia ello. Porque de lo contrario,
De lo contrario, ¿quién es digno? De lo contrario, nadie, ninguno nos vamos a acercar al Señor. Pero el Señor, en su misericordia, al igual que con Isaías, quiere derramar de su gracia sobre ti. Y eso es un privilegio. Quiere hacerte consciente. Quiere hacerte consciente. Quiere perdonar, quiere purificar tu vida. Quiere que estés atento. Quiere que seas obediente. Obediente y respondas a su voz. Yo te voy a pedir a que estés en pie y vamos a adorar, vamos a alabar al Señor. Y te voy a pedir que cierres tus ojos ahí.